Chicos, hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Vaya. Hola chicos, fíjense que esta plataforma no me permitía iniciar la reunión. Cada vez que le daba iniciar, me lo cerraba en vez de iniciarla. No sé qué le pasa. Está de rebelde. Bueno chicos, tengan buenas tardes, espero que hayan almorzado rico, que estemos súper bien. Y bueno, pues comencemos. Necesito ver cámaras encendidas. Tengo solo 22 estudiantes. Por favor, anote su nombre completo en el chat para efecto de asistencia. Y recuerde que le voy a tomar captura de pantalla, así que todos deben tener su camarita encendida. Veamos. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Hola. Sí, licenciada. Sí, Vaya, licenciada. gracias. Espérenme un minuto. Licenciada, una pregunta. En su ¿Así? cuaderno quería portada en la pasta. Sí, les voy a mandar una paginita que la van a imprimir. Ahí va a ir su nombre y pues la asignatura, la sección, pero no es muy grande, es un cuarto de página de papel bond. El resto va solo el papel negro y plástico. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Ay, esta cosa está fallando. No me permite. Ahora sí. Esta plataforma hoy ha estado rebeldísima. No sé qué le sucede. Quizás mucho tráfico. Ok, continuemos. Como ya sabrán, la clase anterior empezamos con los contenidos ya de la unidad número 1 y vamos a continuación. El primer tema es bastante largo porque vamos a hablar sobre el contexto de la literatura precolombina, es decir, cómo era la situación social, política, cultural, religiosa, el momento en que se escribieron algunas de las estelas mitológicas que ellos tienen, los códices en papel de amate y otros documentos que se han podido traducir. Por lo tanto, necesitamos conocer en parte la vida cotidiana de nuestros indígenas. Como vamos a estudiar principalmente tres de las culturas predominantes, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a iniciar con un par de preguntas a ver si se acuerdan de la clase anterior. Para Carla Romualdo. Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Las civilizaciones más importantes de las que estamos hablando en la clase anterior. Los mayas, los incas, creo, Uh-huh. eh, los, los aztecas. Excelente. Son los tres más importantes, son los que vamos a estudiar. Vamos a conocer un poco de su mitología y un poco de su vida como civilización. Veamos, Joé Rivas, dicen, no sé si se llamará José y le quedó Joé Rivas. Yo creo que no está ahí.
Veamos, entonces, otra persona porque no me contesta. Dayana Melgar, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Diferencia entre lo precolombino y lo latinoamericano. No recuerdo muy bien. Pues lo precolombino dijo que era como Ujú. una etapa histórica, pero los latinoamericanos sí no me acuerdo muy bien. Lo latinoamericano era Em. lo que las tradiciones o costumbres que trajeron los españoles a América. Excelente, así es. Lo precolombino es lo que estaba de los indígenas y lo latinoamericano es ya lo que está cuando vienen los españoles. Ok, continuamos. A ver, ¿quién recuerda a qué le llamamos Latinoamérica? Si nadie me dice voluntariamente, voy yo a preguntar. Lisandra Hernández, buenas tardes. ¿Usted recuerda qué es Latinoamérica? Creo que son los países que hablan español. Muchas ¿Sí? gracias. Por ahí andamos. Latinoamérica, quedamos que los países americanos conquistados por países europeos cuya lengua es romance. El español es una lengua romance, también el portugués es una lengua romance, el italiano, el francés. Entonces entenderíamos que todos los países de América mayormente hablamos español, pero por ejemplo Brasil habla portugués, también sería un país latino, o algunas islas que fueron colonizadas por franceses también serían latinas. Entonces eso es Latinoamérica. Continuamos, ahora sí, a lo que nos atañe. Este es el tema 1.3, es decir, no hemos terminado tema 1, vamos por el 1.3. Fundamentos y organización de las culturas precolombinas. Apúntelo, apúntelo, para que sepa en qué orden va después los documentos de la clase. Vamos a iniciar con una bien bonita que es la cultura azteca. Su verdadero nombre, o sea, el nombre que se daban los indígenas a sí mismos, no era aztecas, era mexicas, con X, ¿verdad? Y de ahí toma el nombre el país que ahora llamamos México. Muy bien. La ubicación geográfica, ¿dónde estaba esta cultura? Pues se encontraba en esta parte. Esto queda dentro de lo que ahora conocemos como México. Y aquí, en esta partecita, está ubicada Tenochtitlán. Actualmente ahí es México DF, esta parte, y ahí está Ciudad de México. En estos lugares que están de colores es donde fueron ellos avanzando. Los primeros territorios conquistados por ellos están en rojo, que es esta parte central, donde se ubicó México Tenochtitlán, ¿verdad? Esto celestito que está en medio es el lago de Tenochtitlán, que en ese tiempo era un lago. Ahí fundaron ellos su ciudad y se fueron expandiendo, conquistando las tribus que estaban alrededor. Y los emperadores más famosos son Itzcoatl, Moctezuma I, Axacayatl, Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma II. Aquí está por colores los territorios que ellos fueron conquistando durante sus gobiernos. Ellos en estas áreas recolectaban de todas las tribus que vivían ahí verduras, granos, cuero de las tribus que vivían a los lados del mar, recogían caracoles de los que se extraía tintes, animales marinos para comer, entre otras cosas, ¿verdad? Madera, piedras preciosas y oro y plata. Toda esta zona era dominada por el imperio azteca, como fue
conocido más tarde. Ellos tuvieron contacto comercial tanto con tribus más al norte, donde estaban los chichimecas, aquí de este lado, que era otra tribu también de personas guerreras, ¿verdad? Por eso no los pudieron conquistar. Y conocían a los zapotecas, que vivían un poco más al sur, y a los mayas, que ya vivían en Guatemala. Y había unas rutas comerciales establecidas entre todos esos pueblos. Esta es la ubicación. Es centro-sur de México y la capital era Tenochtitlán, que se fundó en el lago Tenochtitlán. Muy bien. ¿Cómo se componía la sociedad azteca? Vamos a encontrar que los aztecas tenían jerarquías muy demarcadas. No eran rígidas, por lo que si una persona se dedicaba, por ejemplo, al comercio, pero su hijo era bueno para la guerra y ganaba muchos trofeos, atrapaba muchos esclavos, se destacaba en el campo de batalla, podía subir de rango y llegar a ser un general de un escuadrón, y con el tiempo podría llegar a ser parte del consejo de ancianos que ayudaban al Güey Tlatoani a reinar el imperio completo. Pero eso dependía mucho de las habilidades de cada quien. O si alguien destacaba en el conocimiento, por ejemplo, de plantas medicinales o del cálculo astronómico, podría llegar a ser parte de los sacerdotes que estaban a cargo de los templos. Así que ahí la sociedad no era rígida, pero dependía mucho de las capacidades individuales de cada quien. Entendemos también que se conocía al rey o al máximo gobernante como Güey Tlatoani, señor de los hombres. Ese era su título, el señor de los hombres. Se le consideraba también representante de los dioses. Se suponía que el Güey Tlatoani era o contactado por los propios dioses para hacer el gobierno, o era descendiente de los dioses y por lo tanto tenía derecho a gobernar. Así que el Güey Tlatoani era como la figura más cercana a un dios que habitaba en la tierra. A la par de él estaba Cihuacóatl. El Cihuacóatl era un consejero, o sea, le ayudaba a él, le daba consejos sobre política y economía y así, y también se encargaba de llevar el registro de los impuestos recaudados por el imperio. Era algo así como un ministro de Hacienda, más o menos. No me vayan apagando las cámaras, ya lo vi. Ahí van uno por uno apagando cámaras. Enciéndame esa cámara. Veamos, estaba Tlacocalcat y Tlacatelcat, que eran los generales de las huestes, ¿verdad? De los guerreros, Águila y Jaguar, que eran parte del ejército en el imperio. Estos tenían que ser hijos de alguien que antes fue también con este título, Tlacocalcat o Tlacatelcat, y que fueran buenísimos guerreros, es decir, fueran buenos para romperle su mandarina a cualquiera. El guerrero azteca no solo tenía que saber pelear, también tenía que ser estratega, cazador y poder crear sus propias armas para la guerra, entre ellas arco, flecha, hacha, hondillas y otras cosas. Luego estaba el Huizcahualtlailotlac y el Tizociahuacatl, que eran jueces principales, es decir, ellos se encargaban de la aplicación de las leyes establecidas por el Güey Tlatoani. Vaya, voy a empezar a decir nombres de la gente que tiene apagada la cámara. Va. Recuerden que los estoy grabando. Muy bien. Y al final, casi de la lista, estaba Tlatoque. Este título era como un gobernador o alcalde que se encargaba de regir cada una de las pequeñas tribus que hacían parte del imperio azteca. También vigilaba, ¿verdad?, que se cumpliera con los impuestos que imponía el emperador. Y Tecutli era el juez supervisor de pago de los tributos. Él veía que se pagara lo que se había mandado, ni más ni de menos. Ese era su papel principal. Estos eran parte del operativo de gobierno, digamos. O sea, los que estaban junto con el Tlatoani y eran parte de la nobleza.
pero debajo de ellos venía la gente popular, conocidos también como Masehualtin. En esta capa de la sociedad se encontraban los agricultores y los artesanos de todo tipo de cosas como la alfarería, las joyas de barro, las telas, los caites, las cosas de cuero, los cazadores, los pescadores, todos ellos eran parte de la gente popular. Y más abajo estaban los grupos de otras culturas. Como ellos se habían dedicado a conquistar las tribus que tenían de cerca, pues las personas que no eran mexicas, sino que eran toltecas, totonecas, chichimecas, otras de variaciones de tribus, pues se formaban como sus propios grupitos, ¿verdad? Y se organizaban de forma, digamos, casi autónoma, pero siempre bajo las reglas principales del Huaytlatuani. Y por último, los individuos marginados o los tlacotines. Esto podía ser porque fueran encontrados cometiendo un delito y eran castigados con la expulsión, o sea, eran separados de las tribus. También podía ser porque estaban inválidos, o sea, no podían ejercer ningún trabajo, entonces se les daba como alimentación, pero no tenían participación directa en nada dentro de la tribu. También estaban ahí, por ejemplo, prostitutas y personas que eran de poco provecho para la tribu. Se les consideraba unos marginados y ellos sí no tenían muchos derechos que se digan. También en alguna ocasión se encontró en los registros que se han podido traducir que como rechazados se entendía también a los jefes de las tribus conquistadas. Es decir, como ellos habían sido figura de poder y habían perdido contra otro jefe, la misma tribu los rechazaba y ya quedaban marginados de su grupo social. Ahí está. Y luego la religión. Esta es la parte que más nos interesa, porque mucha de la literatura que hay sobre estos reinos, sobre estos señores, tiene que ver con su religión. La religión azteca, digámoslo así, es un compendio de relatos mitológicos sobre la creación del mundo, la creación del hombre y cómo se hace cada uno de los fenómenos naturales que ocurren, la lluvia, el sol, los rayos, todo eso. Entonces, vamos a ver que las culturas mesoamericanas se caracterizan por practicar politeísmo, o sea, tenemos muchos dioses. Y al mismo tiempo el animismo, del que ya habíamos hablado antes, que le atribuye espíritu o alma a los elementos como el fuego, la tierra, los árboles, los animales, el río tiene su espíritu, etc. Y también el totemismo, que es que una estatua, la tribu le da culto, le rinde respetos, porque creen que es hábitat, o sea, es la casa de un espíritu que los va a proteger. Algunos de los dioses principales de esta religión son Huitzilopochtli como el dios de la guerra y el poder, Tezcatlipoca como el dios de los gobernantes y el que mira el futuro y el corazón de los hombres, Quetzalcóatl, que es el dios de la sabiduría, del poder, y también Mixcoatl, que era el dios guerrero que lanza las flechas. Si Mixcoatl no estaba contigo, tus flechas no daban donde tú querías que llegaran. Así que aquí están, estos 4 son dioses muy importantes para la religión azteca. Había muchos más. Se ha llegado a contar hasta 130 deidades, pero estos son los 4 principales, los demás son como menores o dedicados a otros rubros. Muy bien. ¿Sí? No hay problema si me desconecto. ¿Qué sucede? Es que yo había puesto ahí en la plataforma, como ahí pide información, ¿verdad? Que si uno trabaja o uno hace alguna ocasión laboral, entonces a mí me la llenó mi mamá y como nosotras vendemos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces nosotras vendemos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y ahorita ya me pasé un poquito. Vaya, tu nombre es Karen, ¿verdad? Sí, Solo te voy a anotar que te saliste, no hay problema. vaya, está bien. Ahí se pone al día después, hija chula. Vaya.
Sí, y que, ajá, por eso llenamos eso ahí poniendo eso de que yo trabajaba ahí vendiendo y todo eso. Vaya, ok, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, ok, continuamos. La cosmovisión. La cosmovisión es cómo entiende un pueblo la construcción del mundo que lo rodea. Para nosotros, la religión cristiana nos indica que hay un cielo donde está Dios con sus ángeles y todo eso, y hay un infierno donde está el demonio con todos sus esbirros castigando gente, ¿verdad? Y en medio estamos nosotros aquí, ¿verdad? En este valle de lágrimas y sufrimiento, ¿verdad? Dándonos duros con el COVID y pues tratando de sobrevivir y ser buenas personas. Es nuestra cosmovisión heredada del cristianismo judeo-cristiano. Pero los aztecas tenían su propia concepción de cómo estaba armado el mundo. Para ellos no había un cielo, eran 13 cielos. Y en estos 13 cielos habían diferentes cosas en cada uno. Les servía a ellos para ordenar. En el primer cielo es el que está más cerca de Dios. Bueno, en este cielo, el número 13 es donde está Dios, lo incomprensible, lo inimaginable, lo que no se puede ver, porque si lo ves, dejas de ser persona consciente. Es decir, aunque mueras, como que tu espíritu todavía tiene conciencia de quién eres, pero una vez que te encuentres con Dios, dejarás de pensar que eres una persona individual y te fundes con ese gran cúmulo de energía y dejas de existir, básicamente. Te conviertes en uno solo con Dios, como ellos lo conciben. En el cielo número 12 está la morada de los otros dioses, los dioses celestes, los primeros 4 que acabamos de ver. Como son los más importantes, son los que están más cerca de Dios, pero no llegan a estar con Él para poder seguir existiendo. En el 11º cielo, que es el número 11, es la región del rojo. Cada color del cielo representa también una energía vital que se manifiesta en el mundo. Y en el rojo está gobernado por Tlaloc, el dios de la fertilidad y la fuerza, el crecimiento, y representa la masculinidad. En el 10º cielo, o sea, el cielo número 10, está la región del amarillo. Ahí está Cipetotec como señor gobernante. El amarillo representa también la enfermedad y el dolor que da paso a la nueva vida. Es decir, para ellos que alguien se muriera era doloroso y era triste, pero representaba que alguien más tendría la oportunidad de nacer y vivir. Era así para todo. O sea, lo que se muere le da chance a las otras cosas de que sigan viviendo. En el 9º cielo está la región del blanco. Aquí está gobernado Quetzalcóatl y representa el saber, es decir, la sabiduría, la capacidad de aprender y de comunicarse, y también representante del hogar. Es paradójico que este dios sea el representante de la feminidad, siendo él un dios que se caracteriza siempre masculino. Pero, ¿verdad? El machismo desde siempre, sin modo. Más tarde, en el 8º cielo, se encuentran las tempestades, donde está Tlaloc. Tlaloc es el dios de las lluvias y las montañas. Ah, no, ¿verdad? Bueno, sí. Los que vieron el cipitillo sabrán de qué estoy hablando. Efectivamente, ¿verdad? Tlaloc es quien punza las nubes para que llueva. Y junto con él habitan las nubes o tlaloques. Para que estas existieran, los aztecas cada año sacrificaban niños menores de 5 años y los espíritus de esos niños se convertían en los ayudantes de Tlaloc para ayudarle a hacer llover y fertilizar los campos. En el 7º cielo se encuentra el color azul. El color azul representa el triunfo en la guerra. Es decir, este es el que representa el poder de los gobiernos y de los ganadores. Aquí manda Huitzilopochtli, o sea, este es el dios representante. Si se fijan, a él le falta un pie. Tiene un pie bueno y tiene un pie de calavera. Su pie bien bueno representa el poder del gobernante y el pie de calavera el poder del guerrero. O sea, ahí todo simbólico, bien bonito. Continuamos, bajando, ¿verdad? Hasta que lleguemos al nivel de nosotros.
En el sexto cielo está la noche y Tezcatlipoca con sus poderes nocturnos. La noche se consideraba el momento más aterrador de la vida de un indígena, porque en la oscuridad mandan los espíritus, no los hombres. Y en esos espíritus, como pueden ser buenos, pueden ser malos. Tezcatlipoca era el que tenía poder para mandarte un mensaje durante la noche. Si te mandaba una papalota, alguien se iba a morir. Si te mandaba un jaguar, el hijo que naciera pronto sería un gran guerrero. Si te mandaba, por ejemplo, una culebra, te estaba diciendo que alguien te iba a armar un chambre, un problema, etc. Y esas creencias todavía las tenemos. Si le preguntas a su mamá, mamá, ¿qué significa soñar culebras? Uy, no, eso es chambre. Todavía tenemos esas creencias. Ahora vamos con el quinto cielo. Aquí es donde se mueven los cometas. Para los aztecas, un cometa representaba un mensaje de la deidad suprema. A veces eran buenos y a veces eran malos, pero siempre representaba o el ascenso de un gobernante o la caída de un gobernante. Y no era que el cometa en sí de verdad fuera algo mágico, sino que la creencia era tan fuerte que las cosas pasan. Y para ellos, cuando iban a venir los españoles, ellos ni sabían que los españoles existían, pero 2 años antes pasó un cometa sobre Tenochtitlán. Y le dijeron los sabios a Moctezuma II, Moctezuma, viene un gran problema para nosotros. Una de dos, o vamos a ganar o vamos a ser exterminados completamente. Y justo fueron exterminados completamente los aztecas. A ver, el cuarto cielo, donde habita Quetzalcóatl, el señor de la aurora, y Huitzilopochtli, la diosa de la sal. ¿Por qué la diosa de la sal es tan importante? La sal para nuestros pueblos indígenas era la única forma de conservar los alimentos, como la carne y el pescado. No había refrigerador, así que ¿qué les tocaba? Hacer carne seca y salada y pescado seco y salado. Ahí está. Entonces, esta diosa era importante por el asunto de que la sal no se utiliza solo para las comidas, sino también para las medicinas y para purificar. Para los sacerdotes esto era importantísimo. Quetzalcóatl, como es un dios representante de la luz y de las cosas buenas, se llevaba bien con Huitzilopochtli por eso, porque ella también ayudaba a purificar los espacios donde se iban a hacer los rituales para Quetzalcóatl. En el tercer cielo estaba Tonatiuh, que es el dios del sol. Al dios Tonatiuh era a quien más se le rendía culto, porque era el que traía la luz, espantaba los espíritus negativos, también era el que ayudaba a crecer el maíz y todos los cultivos que alimentaban el pueblo azteca. Así que era de los dioses más, pero más importantes en ese momento. Y a él era que se le rendía culto, extrayendo el corazón de una persona y regando el altar con la sangre del sacrificado. Luego está el segundo cielo, donde se encuentra la Osa Mayor, la Osa Menor, Escorpión, la Vía Láctea y los 400,000 jóvenes sacrificados que se convierten cada una en una estrella. Así que ahí está el cielo de las estrellas. Y el primer cielo es donde está Metzli, Ejecatl, Tlaloc, las nubes y de lluvia. Ejecatl es el dios del viento. Él empuja las nubes. Él mueve las nubes. Pero cuando Ejecatl se enoja, crea huracanes. Y ya no solo mueve las nubes, ¿verdad? Sino que destruye todo lo que se cruza en su paso. Metzli es la luna. La luna era importante porque según la luna era como se sembraba, se cosechaba, se calculaba el parto de las mujeres y se hacía pues muchos rituales de medicina. Y Tlaloc, por supuesto, el dios de la lluvia. También aquí vivía la diosa Tlazolteotl. Tlazolteotl es la diosa de las cosas podridas. Para ellos eso no era malo, porque todo lo que había que podrir en ese tiempo eran cadáveres y verduras, o sea, no había otras cosas. Y esto, al descomponerse, fertilizaba la tierra y daba paso a que las cosechas fueran abundantes. Pero sí, andaba de picaflor y como ella es una diosa lunar y le cae bien Metzli, entonces si eras infiel a tu mujer y andabas para arriba y para abajo, Tlazolteotl te mandaba una putrefacción por allá por el pito.
Literal, esta es la diosa que te pone las enfermedades venéreas. Así que si te castigaba Tlazolteotl, ya la habías regado, porque en ese tiempo no había medicamento para tratar ninguna enfermedad venérea. Te consideraban maldito y marginado, excluido de la tribu. Así que, bueno, ya saben a quién echarle la culpa cuando les pase eso. Los dioses eran parte de la vida cotidiana del ser humano. Se consideraba que estaban aquí alrededor nuestro. A veces los podían ver y a veces no los podían ver. Cuando ellos se manifestaban como personas, podía ser cualquier persona, un viejo, una vieja, un niño, un guerrero, cualquier persona. Pero cuando se manifestaban en formas espirituales, se presentaban como pájaros, como jaguares, como sonidos que nadie sabía de dónde venían, etc. Y eran tomados como señales divinas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La mitología, es decir, la creación de. Entre los mitos aztecas más importantes están el origen del pueblo mexica. Ellos decían que habían venido de una tierra mítica llamada Aztlán, que podría llegar a ser cualquier lugar porque no existe en el plano físico terrenal. Aztlán es, según lo que se entiende, su lugar de origen, pero que está escondido debajo de un cerro, es decir, como que vivieran antes en una cueva donde solo había oscuridad, dolor y tristeza. Y salieron de ahí y se movieron hasta llegar a Tenochtitlán, donde encontraron un águila comiendo serpiente sobre un nopal. O sea, pudo haber sido cualquier otro lugar, pero allí fueron a encontrar el águila y ahí se asentaron. Básicamente a ellos lo guía Tezcatlipoca, su dios principal, hasta ese lugar. Luego, el otro mito más importante es la creación del mundo a partir de Zipactli. Zipactli es ese animal raro que está dibujado ahí a la par. Era como una mezcla entre cocodrilo, perro sin pelo, y tenía 4 patas con aletas, nadaba, era un monstruo y era gigantesco. Todos los dioses habían tratado de matarlo, de destruirlo y nadie había podido. Hasta que Tezcatlipoca le dijo a Quetzalcóatl, dice nuestro padre, ¿verdad? La deidad suprema, que vayamos a matar esa lagartija. Ah, bueno, le dijo el otro, está bien. Lo intentaron varias veces y no pudieron, porque era muy inteligente Zipactli y además se comía todo lo que tocaba el agua. Y ellos querían matarlo porque en el agua había que formar la tierra para luego formar el hombre. Así que se dedicaron a intentar matar a este animal y no podían. Hasta que le dijo Quetzalcóatl, bien listo, va, Tezcatlipoca, y si le metes el pie al agua para que salga y cuando salga yo lo mato. Y el otro y si me muerde, no te va a morder, lo voy a matar antes. Va, está bueno. Y fue Tezcatlipoca, metió su pie en el agua y ese animal feo le comió el pie. Porque Quetzalcóatl se distrajo viendo las estrellas. Entonces, cuando él vio que ya lo tenía agarrado de un pie y ya se lo iba a comer, Quetzalcóatl se dio la vuelta y lo mató. Bueno, se lucharon con el animal y lo logró matar. Cuando ya estaba muerto, le dijo Tezcatlipoca, dijiste que me lo ibas a quitarle. Ah, perdonale. Mira, y ¿dónde estará el pie? Así que lo descuartizaron todo para buscar el pie de Tezcatlipoca. Cuando lo encontraron ya solo eran los huesos, ya la carne se había disuelto. Así que le dijo, mira, te encontré unos huesos, yo creo que son tuyos. Y se los devolvió. Desde entonces Tezcatlipoca tiene un pie bueno y tiene el otro pie de calavera. Así es que, ¿verdad? Se llevan mal, se detestan, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, pero a partir del cuerpo descuartizado de este animal se formaron las montañas, los ríos y también las rocas. La sangre se usó para crear los lagos y a partir de este cuerpo en descomposición se crea la vida y se le va dando forma por medio de la voluntad de los dioses. También tenemos otros mitos como la creación del hombre, o sea, cómo fue formado el ser humano, y la fundación de Tenochtitlán.
Estos mitos despuesito los vamos a leer más despacio. Y pues esto sería todo sobre la cultura azteca que les puedo dar yo. En realidad la información es muy amplia. No terminaríamos en unas 2 clases de hablar de los aztecas, pero hasta ahorita esto es lo más importante. Mañana tenemos una reunión de orientadores, ¿sí? Les va a llegar un link, estén pendiente para que se reúnan con su orientador o orientadora de grado y ahí se les va a indicar cómo nos vamos a estar comunicando para enviarles los documentos de las clases, porque hasta ahorita no tengo así como que una forma directa de mandarles las diapositivas o los guiones de clase. Pero a partir del jueves o viernes ya vamos a tener una vía directa. Les voy a mandar las 2 diapositivas que van, ¿verdad? La de inicio y la que estamos viendo ahorita. Y luego también el guión de estas 2 clases para que usted lo tenga y lo pegue en su cuaderno. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta aquí llegamos con la clase y nos vemos próximamente. Adiós. Adiós, Adiós, licenciada. Adiós. Adiós.